En esta segunda charla vamos a adentrarnos en la otra dimensión de la vida del espíritu que señalaba Gonzalo al inicio de la primera charla de esta mañana. Si Gonzalo nos ha ayudado a entrar en el misterio de la vida íntima del espíritu, quién es él en la vida de Dios, cuál es su papel, ¿no? su rol dentro de la dinámica trinitaria, ahora vamos a intentar adentrarnos en la misión, en la función del espíritu, quién es él para nosotros, en lo que llamamos la Trinidad económica. La misión, la función del espíritu en la vida del cristiano, lo que es el Dios para nosotros, cómo se nos ha manifestado y cuál es su actividad en el mundo. Se me ocurría que, como una especie de preámbulo, esta charla se titula Jesús promete y envía el Espíritu. Está muy bien situada en el contexto celebrativo, litúrgico, porque desde la semana pasada los textos que estamos leyendo del Evangelio de Juan, del capítulo 16, son unos textos en los que Jesús está anunciando el Espíritu, prometiendo que él empezará a tener menos protagonismo y anunciará quién va a venir después de él. La Iglesia, en su dinámica celebrativa, nos va enseñando, es pedagoga, ¿no? Cuando estudiamos la teología, decimos que la lex credendi, lo que creemos, se ha consolidado en la lex orandi, lo que celebramos, ¿no? Primero ha venido el don de la fe y eso ha creado una liturgia, ha creado una celebración. Pero para nosotros también la lex credendi, lo que celebramos y que ya es una tradición para nosotros, desde niños nos han llevado, hemos celebrado la Pascua, hemos ido a la Eucaristía, se puede convertir y es maestra para una buena lex credendi, es decir, lo que celebramos nos enseña, la lex orandi nos enseña la fe que nos sustenta, ¿no? El camino al contrario. Fijaos que estamos celebrando la Pascua, mañana vamos a celebrar la ascensión del Señor y el próximo domingo Pentecostés. Y estamos en estos 50 días celebrando la resurrección de Jesucristo. En cierto modo, la disposición litúrgica pues es una buena maestra para entrar en el misterio que yo quiero explicar. Que el Espíritu es el fruto maduro, logrado, ¿no? La gran fiesta de la Pascua, es el fruto de la Pascua. El Espíritu es el fruto maduro de la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros celebramos en la cincuentena pascual separadamente la fiesta de la resurrección, el momento de la ascensión y el momento de Pentecostés, en realidad estamos separando tres misterios de la vida de Cristo que son un único misterio. Porque Jesús, cuando resucita en el momento de la resurrección, ya ha pasado a la vida nueva con el Padre. Ya vive la experiencia de la glorificación con el Padre. Y Jesús resucitado es ya dador del Espíritu. No hay que esperar 50 días para que nos dé el Espíritu. Si vosotros leéis los textos de las apariciones de Jesús resucitado en el Evangelio de Juan, Jesús resucitado sopla el Espíritu sobre sus discípulos. Dice, recibid el Espíritu Santo. Y explica cómo el perdón de los pecados está ligado a este misterio del envío del Espíritu. Por lo tanto, un único misterio que pedagógicamente separamos en tres grandes fiestas en el tiempo, como para enseñarnos, pero además no solo eso, sino porque además la Iglesia nos enseña que a través de la Pascua y en la Pascua nos tenemos que preparar para vivir una experiencia distinta, una presencia diferente de Jesús en nuestra vida, ¿no? Realmente en la Pascua se vive un cambio. Las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles no es la misma que vive Pablo, ¿vale? O sea, a lo mejor no podemos precisar muy bien cómo es, pero sabemos, algo nos quiere decir que no es lo mismo. Las apariciones de los apóstoles no son en la misma modalidad que la que recibe Pablo cuando se encuentra con Jesús en el camino de Damasco.
Ha habido un cambio. O sea, estamos celebrando un único misterio, pero que en ese misterio hay una continuidad en la discontinuidad. O sea, la ascensión del Señor, es lo que quiere llegar a decir, supone un cambio. Ha habido algo que ha pasado en la condición resucitada de Jesús, ¿no?, en estos 50 días, distinto. Y ahí el Espíritu Santo juega un gran papel. No podemos olvidar que Jesús promete el Espíritu y lo anuncia porque Él se va. Y esto para mí siempre ha sido un poco difícil, ¿no? O sea, voy a hablar de una cosa que a mí me ha costado mucho y todavía, ¿no? Es un gran misterio, o sea, es una despedida. Jesús ilumina este misterio de la despedida humana. Y hay que entrar en otra dinámica de relación con Él, porque Él se va. Y ahí aparece la presencia del Espíritu. Vale, entonces, primero, este tema de cómo la liturgia, de una forma maestra, nos está anunciando este único misterio de la Pascua que supone un cambio en la relación con Cristo resucitado. Ya con el Cristo histórico, por supuesto, con el Jesús histórico, ¿no? Hay un cambio en la relación. Pero es que dentro de Jesús resucitado hay un cambio. Nosotros no hemos vivido la experiencia de los apóstoles. Nosotros no hemos tenido la misma experiencia que tuvieron los apóstoles. De hecho, nuestra fe se fundamenta en la fe apostólica. O sea, por lo que significa que la experiencia que yo puedo tener de Jesús resucitado no es igual que la que tienen Pedro y Juan cuando van a la tumba y ven la puerta abierta. Eso es lo que yo quiero explicar. Pero sí es lo mismo. Jesús ha resucitado y ya no hay un cambio. Se supone que ha empezado el tiempo nuevo, escatológico, ¿no?, de la resurrección. Pues no lo sé, del todo no es. Porque la ascensión, el misterio de la ascensión y el misterio de Pentecostés están anunciando un cambio en la experiencia de fe. Esto es lo que yo quería explicar. Vale. Y ahora, ¿y qué significa este cambio? Pues este cambio significa que realmente hay una despedida. Jesús se va. Podemos decir que durante los 50 días de Pascua que hemos celebrado hasta ahora, los apóstoles tienen una experiencia única, irrepetible, del Jesús resucitado, que va a cambiar con la ascensión. Nosotros esto lo plasmamos pues en el tiempo, leyendo los misterios de la Escritura donde se nos habla de este cambio, y tenemos que reflexionar sobre ello porque es así, porque no es lo mismo, no es la misma presencia de Jesús. Vale. De hecho, en la primera carta de Pedro 1:8 hay una frase que a mí siempre me ha impresionado muchísimo, ¿no? Que yo me imaginaba a Pedro diciéndoselo a los miembros de su comunidad, pues muy conmovido, ¿no? Porque les dice: no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en Él. Es que esto no le ha pasado a Pedro. Es que Pedro ha visto a Jesucristo. O sea, en cierto modo, y aquí está pues un poco el drama de esto, que se vive hoy, ¿no? Porque hoy encima es así la liturgia de la ascensión, y si no lees la oda a la ascensión de Fray Luis de León, es durísima. Ay, cuán pobres y cuán ciegos hay nos dejas, ¿no? Eso es ay, y dejas, Pastor Santo, la Madre San Isabel Moreno, no sé, pero esta Grey sola, ¿no? Vale. O sea, en cierto modo hay una desventaja, un vacío, un cambio en la experiencia que se tiene de Jesucristo, de los que se han encontrado con Él y le han visto resucitado antes de la ascensión, y nosotros, ¿no? Y los textos de Juan, que os propongo que leáis, que aquí en la nueva Biblia de la Conferencia Episcopal incluso se llaman así, la despedida, pues lo dejan muy clarito, ¿no? Dice: ahora me voy, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, es como que nos intenta convencer. Esto me hace mucha gracia. Pero es como cuando te separas, es irremediable, hay que separarse, ¿no?
Y uno intenta convencer al otro, bueno, pero no te preocupes, que no es para siempre, que vamos a estar unidos de un modo distinto, y no, pues es así. Dice, pero de verdad, os conviene que yo me vaya, ¿no? Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, y empieza a hablar, ¿no? Sí, capítulo 16 y sobre todo capítulo 16 del Evangelio de Juan, ¿vale? Por lo tanto, primer punto a considerar con este tema de la despedida. Se puede vivir un cristianismo al margen del espíritu, que tiene que aceptar esta despedida de Jesús, que es un cristianismo de la nostalgia, un cristianismo pues del recuerdo, de dichosos los que crean sin haber visto, es decir, pues que nos toca creer a ciegas, aquellos que no hemos visto, que no hemos tenido esta experiencia, que leemos el Evangelio como lo que Jesús dijo, una cosa muy bonita que dijo Jesús, ¿no? Un Señor del que tenemos noticia, que nos emociona incluso sus palabras bonitas, pero no más, porque no está. Es un cristianismo, yo tengo que decir, esto que os digo, o sea, no es una historia, quizá no conscientemente, pero yo que he descubierto el espíritu en mi vida cristiana, pues un poco tarde, porque el espíritu llega siempre el tercero, ¿no? Bueno, tarde sería parado porque soy joven, pero bueno, sí, ¿no? Pero sí. Pues yo quizá, no de una forma consciente, pero un poco así he vivido el cristianismo, ¿no? Pues leyendo el Evangelio, ¡ay, qué bonito! Pero si uno se planteaba en serio que este Jesús, que decía los Evangelios, yo no tengo contacto con él, ¿no? No he visto a Jesucristo, a ver cómo me encuentro yo con él, porque para leer cosas bonitas de gente también podemos leer de Tagore. Es decir, hay un cristianismo que, vivido al margen del espíritu, pues es un cristianismo del recuerdo. Es muy bonito, ¿no? De cosas muy bonitas, con que nos dan unos ciertos valores en la convivencia, en la forma de entender la vida, porque Jesús ofrece eso, ¿no? Cuando uno lee los escritos, pues, pero que no da vida, no genera nada, ¿no? Ofrece un marco, quizás. Me da la sensación, no, yo no quiero juzgar a nadie, pero que así vive mucha gente el cristianismo hoy, porque el tema del espíritu, como no es sencillo, pues así, ¿no? Van a escuchar la palabra de Dios, están en una ritualidad, hay un marco de valores, pero vamos, Jesús, pues eso. Es un proceso. Vale. Pero claro, en realidad estamos llamados a vivir un cristianismo del espíritu, ¿no? Porque en realidad lo que Jesús nos está anunciando con las promesas del espíritu es que el fruto precioso de toda la economía de la salvación está en la acogida del Espíritu Santo. Si en el Antiguo Testamento Dios se ha presentado como un Dios a favor del hombre, un Dios que le salva de la esclavitud, ¿no? Que obra en favor de él, si en Jesús de Nazaret este Dios ha hecho un Dios con nosotros, ha compartido la humanidad, no se nos ha puesto de nuestro lado, sino que ha recorrido los caminos con nosotros, el amor loco de Dios no se ha quedado solo ahí, es que ha querido llegar a ser un Dios en nosotros. Y esta es la experiencia del Espíritu. Y yo creo que eso es lo que, eso es lo que Jesús, ¿no?, nos intenta convencer de que es bueno que yo me vaya. Porque no hay mayor presencia que la presencia interior, más que la que está al lado. La que está al lado tiene un límite. Yo, mi brazo, con el brazo de alguien que está a mi lado, por muy a mi lado que quiera estar, hay un límite.
Jesús, ¿no?, tiene el límite de la encarnación. Es la belleza de su amor, del amor del Hijo encarnado, pero es también el límite. Por la fuerza del Espíritu, la presencia de Dios ya no es un Dios solo con nosotros, sino un Dios en nosotros. Por eso dice Jesús, viviremos en Él y haremos morada en Él. O sea, viviremos en ti, dice de la Trinidad, y haremos morada en ti. Por lo tanto, la vocación cristiana alcanza su realización en la acogida del Espíritu que el Hijo envía. La vocación cristiana alcanza su realización, es ella realmente en sí lo que tiene que ser por la acogida del Espíritu que el Hijo nos envía. Solo así, por el don del Espíritu, además, es verdad la palabra de Jesús cuando ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por un lado, desde esta perspectiva, tenemos que mirar la vida de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en realidad no se pueden separar el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu. Porque ya en la vida del Hijo, el Hijo, ¿no?, se mueve en la dinámica del Espíritu. Si nosotros leemos los Evangelios, vamos a descubrir en ellos cómo Jesús, ¿no?, obra guiado y alentado por el Espíritu. El Verbo y el Espíritu son las dos manos del Padre en esta imagen genial de Ireneo, de modo que no se pueden separar. Si leemos, ¿no?, la vida de Jesús, hacemos un recorrido rápido, vemos cómo el Hijo se encarna por el Espíritu, que cubre con la sombra a María, despliega su misión salvadora al hilo del Espíritu, ¿no?, al soplo del Espíritu. Está muy marcado en los momentos importantes, ¿no?, de la misión salvadora de Jesús. Los evangelistas dejan muy clarito la presencia del Espíritu en el bautismo, cuando va al desierto, en los momentos de las curaciones, ¿no? El Espíritu le lleva, le conduce, le capacita incluso. Pero también vemos cómo el Hijo, movido por el Espíritu, deja ver en su vida, Jesús deja ver que aún no es el tiempo del Espíritu. Que Él lo anuncia, que nos lo promete, por lo tanto no está del todo. En Juan leemos, ¿no?, en el capítulo 9, cuando hace la promesa del agua viva, dice que brotará en Florencia, porque aún no había llegado el Espíritu, aún no había sido entregado el Espíritu. La vida de Jesús es una vida a la sombra del Espíritu, nos lo anuncia, pero hay una discontinuidad que se inaugura en Pentecostés, una etapa nueva, la etapa del Espíritu, en la que el Espíritu va a tener la primacía. Pero por otro lado, en el tiempo, si Jesús ha realizado su misión, ¿no?, en el Espíritu y gracias al Espíritu, en el tiempo del Espíritu, ¿no?, después de Pentecostés, vamos a ver que la misión del Espíritu no se realiza al margen del Hijo, ni muchísimo menos, ¿no?, sino que el Espíritu, en su tiempo, a partir de Pentecostés, no revela ni anuncia nada nuevo, ni suyo, sino que, como dice Jesús, tomará de lo mío. El Espíritu no viene a decir nada, no viene a añadir nada a lo que ha dicho Jesús. Él ha sido enviado para hacer presente la buena nueva del reino. Y hacerla presente de un modo distinto, porque Jesús no está. En cierto modo, el Espíritu es el que nos posibilita captar, ¿no?, la justa medida, la verdad, ¿no?, encerrada en el anuncio de Jesucristo. O sea, Él es el que nos da una verdadera imagen de quién es Jesús, nos lleva a la verdad plena, pero no porque añada nuevo, sino porque Él
nos va a iluminar la verdad de Jesucristo que no hemos sido capaces de comprender. O sea, que no está el don del entendimiento. También. Von Balthasar presenta una imagen muy sencilla, pero que nos puede ayudar a entender esta unión entre el Hijo y el Espíritu, entre Jesucristo y el Espíritu, que es la de la fuente y el agua, el manantial y el agua, ¿no? Va a decir, el Espíritu es el agua viva que nosotros bebemos, que Jesús nos promete como don de Dios, y Jesús es el manantial. Por eso dice, el que tenga sed que venga a mí y que beba. Él no es el agua. Nosotros bebemos el agua del Espíritu que viene de Jesucristo, ¿no? Jesús es el manantial, pero un manantial es muy difícil de separarlo del agua, porque en realidad es la fuente del agua, pero en realidad el agua se separa del manantial, ¿entendéis? Por eso es una imagen buena que no elimina el misterio, pero que lo puede iluminar, ¿de acuerdo? Jesús es el manantial, cuando vamos a donde brota un río, ¿no? Y el Espíritu es el agua. Ambos están unidos, son inseparables en su origen, pero nosotros podemos distinguirlos. Esta relación íntima entre Jesús y el Espíritu es la clave para iluminar y para comprender, por un lado, aceptar que la encarnación tiene el límite histórico-temporal, pero que eso no es una desventaja respecto a nosotros, porque por el don del Espíritu nosotros somos capacitados para entrar en una comunión de vida con Jesús, distinta de las que lo vivieron, ¿no? pero incluso dotada de una mayor capacidad para comprender la verdad de su mensaje, ¿no? Un cristianismo, repito, anclado en la figura de Jesús de Nazaret, al margen del Espíritu, es un cristianismo carente de vitalidad. Es un cristianismo muerto. Es un cristianismo de la añoranza, de la historia del pasado, ¿no? De la letra muerta. Esto que digo siempre, ¿no? Que yo leí de un autor que hablaba de un biblista que decía esto, ¿no? Yo sé mucho de Jesús, pero no me trato con él. Pues es esto. Es esto, ¿no? Uno puede leerse en las escrituras de arriba abajo, pero eso es letra muerta. Pero también cuidado, un cristianismo del Espíritu al margen de Jesús, que también se puede dar, es un espiritualismo subjetivo, caprichoso, desligado de todo criterio, o sea, como no tiene carne, un cristianismo sin carne. No existe, por lo tanto, la vida cristiana al margen del Espíritu, porque hoy aquí no está Jesucristo para verlo y que nos cuente. Bueno, ya os digo, y cuando estaba, muchos le veían y no creían en él. Pero tampoco no puede existir hoy un cristianismo exaltado, como a lo mejor no es nuestro caso, ¿no? No me veo yo mi comunidad como muy identificada con este tipo, ¿no? Pero sí será un cristianismo del Espíritu que está al margen, ¿no? Pues de la carne del Verbo, de la carne, de la encarnación, porque la carne del Verbo hoy se perpetúa, en la Iglesia, en la Escritura, ahí es la carne. Bien. Por lo tanto, ciertamente, y vuelvo a rematar esta idea, ¿no? Ciertamente, el Espíritu viene porque hay una despedida. La cosa que tenemos que calibrar casi es si esta despedida ha sido una ventaja o una desventaja.
Bueno, no lo sé, porque al fin y al cabo nosotros es lo que nos toca y se acabó, no es cuestión de pensar en... Pero lo pone Jesús que os conviene, ¿no? Entonces, hay una despedida, ¿no? No está Jesucristo hoy, y el Espíritu, ¿no? Es necesario para que el cristianismo, por lo tanto, tenga hoy una realidad, una consistencia, absolutamente necesario, porque es la memoria viva de Jesús. Ahora quiero yo con vosotros reflexionar, ¿no? ¿Y qué aporta, por lo tanto, este tiempo del Espíritu? Jesús marcha, la despedida, nos promete el Espíritu, os conviene que yo me vaya, ¿por qué? Bueno, primero porque el tiempo del Espíritu es un tiempo de la universalidad, ¿no? Voy a explicar así. Son cosas muy sencillitas, ¿no? Pero si nosotros leemos las promesas del Espíritu del Antiguo Testamento y Pentecostés, se queda muy clarito que gracias al Espíritu la kenosis, ¿no? espacial de la encarnación es como si fuese superada, porque por el Espíritu, acordaos, hay como en los textos hay pequeños detalles bonitos que lo especifican, lo expresan, ¿no? Hablando una única lengua, los que lo escuchan lo oyen en la propia suya. Es como si el límite de lo espacial, de la encarnación, se rompiera. Jesús, ¿no? Que dice a la mujer de Caná, mira, déjame, porque yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Es verdad que luego le roba el milagro, ¿no? Es como si... Pero la universalidad del cristianismo es un gran fruto de la Iglesia del Espíritu. Lo estamos leyendo ahora en los textos de los Hechos de los Apóstoles. Por el Espíritu que desciende sobre los gentiles, enseña, muestra que Jesucristo ha venido a traer la salvación a todos los hombres y que ya no hay fronteras, ya no hay judíos, ni griegos, esclavos, ni libres, hombres, ni mujeres. Todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, el Espíritu trae como la comprensión de que el cristianismo es una buena noticia salvadora para todos los hombres. Ya estaba en Jesús, sí, ¿no? Cuando Jesús dice en la última cena, entregado por vosotros, por todos, ¿no? Ese todos es un genérico de universalidad, vale. Pero con el don del Espíritu, el cristianismo en su dimensión universal está expresado de una forma bellísima. El Espíritu no tiene límites. Mueve a Pablo, ¿no? Cruza hasta Grecia. Es el que trae este tiempo, esta novedad en el cristianismo de la universalidad. Es el que rompe las fronteras. Por lo tanto, el tiempo del Espíritu es un tiempo de universalidad. Es un tiempo también escatológico. Me explico. Se inaugura el tiempo definitivo por el don del Espíritu. Nosotros estamos viviendo los tiempos nuevos. El tiempo de la salvación, hermanos. Nosotros somos hijos estamos disfrutando el tiempo definitivo, cuando la gracia se ha derrochado ya. Cuando Dios, ¿qué más puedo hacer por ti? Lo ha dado todo por nosotros, hasta el Espíritu. Nosotros estamos disfrutando del tiempo escatológico, el tiempo de la salvación. Por eso deberíamos ser gente muchísimo más alegre. Ya Dios ha cumplido sus promesas hasta el final. En la vida del Jesús histórico esto no era así. Jesús cuando muere dice, todo está cumplido. Y se abre el costado y brota el agua y el Espíritu. O sea, nosotros vivimos el tiempo definitivo de las promesas, gracias al don del Espíritu. El
El cielo se ha abierto de par en par. Eso significa el tiempo escatológico. Nos espera la salvación. Es el tiempo también de la sobreabundancia. Cuando dice que el Espíritu da la gracia sin medida. El tiempo del perdón renovado, de la 1, 2, 3 sobreabundancia de gracia por la vía de los sacramentos, ¿no? Por la vía de la reconciliación con Dios, todo lo que el Espíritu hace en la Iglesia hoy, que es dador de gracia, sobreabundante, gracia tras gracia. Esta sobreabundancia del Espíritu es fruto también de la universalidad y de la escatología de su propio tiempo, ¿no? Que no es propia del tiempo kenótico de la encarnación. Jesús vivió en una tierra concreta, en un espacio concreto, unos años concretos. Nosotros vivimos en el tiempo del Espíritu, donde eso, en cierto modo, por la fe se ha eliminado. Es precioso. La experiencia que tenemos los cristianos es una imagen a lo mejor boba, pero puede iluminar, ¿no? Que podemos ir a Hungría, donde no se entiende ni una sola palabra, y uno entra en una iglesia y sabe cómo se tiene que comportar. O sea, comportar en el sentido, ha encontrado una orientación. Nosotros podemos ir a la India y si uno va a una Eucaristía, a una celebración, tiene un lenguaje común. ¿Comprendéis la universalidad del Espíritu? Sería precioso leer aquí, y os invito, ¿no?, como preparación también para Pentecostés, pues en los profetas, en el profeta Isaías, el tercer Isaías 55-65, ¿no?, lo que llamaban el tiempo escatológico, la gran fiesta, ¿no?, de vinos generosos, cuando todos los pueblos se acercan a Sión, de todas las naciones de la tierra. Este es el tiempo del Espíritu, es el tiempo de la fiesta. Pero también, ¿no?, hemos hecho el tiempo de la universalidad, el tiempo de la sobreabundancia, el tiempo escatológico, pero también el tiempo del Espíritu, que es nuestro tiempo, es el tiempo del gemido. Del gemido, que Pablo también anuncia en sus cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús también lo dice en el capítulo 16, porque el Espíritu, que es la memoria viva hoy de Jesús resucitado, nos capacita para una espera. Esto es muy importante también, ¿eh? Hemos dicho que, de hecho, el Espíritu no guarda nada para sí, hasta tal punto que Él nos capacita, nos está preparando para una espera. Porque Jesús dice, volveré y os llevaré conmigo. O sea, por eso la misión del Espíritu comienza en el Hijo y termina en el Hijo. Pero no porque nos hable del Hijo y mantenga viva su palabra, sino porque nos convierte en los hombres de la espera. Somos los que esperamos la venida de Cristo por el Espíritu. El Espíritu es el gemido de la paloma. No podemos olvidar que Él está aquí porque ha habido una despedida. Y la despedida siempre añora un reencuentro. Nosotros, por el Espíritu, tenemos la experiencia hoy de Cristo vivo, cercano. Voy a hablar ahora de eso. Pero el Espíritu mantiene siempre un anhelo de más. Dice, estáis discutiendo de eso que os he dicho. Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver.
Esto lo explica muchas veces diciendo, no me veréis como el espacio de la ascensión a Pentecostés, como ver a Jesús de otro modo. No sé, yo creo que no es del todo. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y pone el precioso ejemplo de la mujer, ¿no? La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. Y ahora dice, también vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros. Y a mí me parece que veros es veros. Y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Y ahora empieza ya a hablar que le pidamos cosas que nos las dará. Y habla más de esto de volver, lo he estado mirando yo y habla más. Y nosotros estamos, el Espíritu es el que mantiene viva esta memoria que espera un cumplimiento. El Espíritu es el ya, pero todavía más. Ya, pero todavía más. Ese es el cristianismo. Vale, por lo tanto, hemos dicho los 4 rasgos del tiempo del Espíritu que se caracteriza, y ahora, ¿cómo actúa el Espíritu en nosotros? ¿No? ¿Cuál es la misión? Jesús promete el Espíritu, lo envía, ¿para qué? Bueno, para hacerle presente. Digo lo mismo 100 veces de distinto modo, pero vale, bueno, lo siento, hago lo que... Entonces dice, el Espíritu actúa en 2 direcciones, ¿no? El Espíritu que envía Jesús. En el Evangelio de Lucas se muestra la dirección del testimonio, que nos va a hablar Prado mañana. Lucas, que es el autor de su Evangelio, y creemos también de los Hechos de los Apóstoles. Es el que por lo menos en la tradición, está en su origen. Él manifiesta la acción del Espíritu como una acción testimonial, una dinamis, una fuerza. María, por el Espíritu, se va a ver a su prima Isabel. ¿Entendéis? O sea, el Espíritu pone en movimiento, nos convierte en testigos. En Juan, y es donde yo voy a entrar más, el Espíritu es el que obra en el interior del creyente. Hay una acción hacia afuera y una acción interna. Yo, como lo que me tocaba hablar es como el Espíritu es la memoria de Jesús que nos da porque Él marcha, voy a hablar de esta experiencia. Que en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 14, 15, 16 y 17, pues está continuamente anunciándonoslo Jesús. En la teología joánica, el discurso de despedida, ¿no?, y el anuncio del envío del Espíritu muestra al Espíritu como la memoria íntima de Jesús, que guiará al creyente internamente hacia la verdad plena, como un maestro interior. El exegeta es el Espíritu de Dios. Así le habla también, os recomiendo un libro precioso de Baltasar que se llama ¿Nos conoce Jesús? ¿Le conocemos nosotros? Entre esa pregunta. Y es este drama, ¿no? Esta pregunta, ¿le conocemos? ¿Podemos conocer a Jesús? Entonces habla del Espíritu como exegeta, ¿no?, que nos explica la palabra del Hijo en el interior. El Espíritu hace memoria de Jesús en lo íntimo del creyente, en su corazón. En realidad la memoria siempre es un ejercicio de presencia, es un modo de presencia la memoria, traer al corazón. La memoria está ligada al amor. El amor, de hecho, hace el recuerdo y vive por el recuerdo. El amor hace el recuerdo y vive por el recuerdo, en cierto modo, no absolutamente, porque un amor que solo vive de recuerdos, pues mal, pero hace el recuerdo y vive de él, y nos lleva a una experiencia de comunión, porque el recuerdo actualiza
la presencia de aquel a quien recordamos, el objeto mismo de la memoria, y nos lleva a una comunión espiritual. Esto es muy importante, ¿eh? Yo quizá no lo estoy sabiendo explicar bien, pero bueno, ustedes luego lo podréis dar, ¿no? Pero yo hace unos meses, vino un grupo de confirmación aquí. El tema era el encuentro con Cristo, ¿no? Y yo di mi charlita, dimos por grupitos, ¿no? Para intentar acaparar mejor la atención de los chavales. Tenían 15 años, iban a confirmar. Y no eran tampoco gente superficial, o sea, bueno, de hoy en día, pero bueno, que escucharon, ¿no? Y yo les hablé de la presencia de Cristo, del encuentro con Cristo. Y uno levantó la mano y me dijo: pues mira, después de lo que me has dicho, Jesús es un zombie. Uno que ha muerto y vuelve a la vida y te puedes encontrar con él. No entendían la comunión espiritual. Espiritual no quiero que lo comprendáis en el sentido más peyorativo. O sea, ¿cómo se puede vivir un encuentro que no sea esto? Esto es muy fuerte, porque ¿cómo van a vivir la fe? Es que es así. ¿Por qué pensaban que el encuentro con Jesucristo pasaba por besar las imágenes? Claro, decían, pues ya sé que hay que besar los Cristos, las imágenes. No eran capaces de comprender. Ya se hablaba de la amistad como una experiencia interior, espiritual. Es muy difícil, ¿eh? Pues si eso no se da en el ámbito antropológico, pues es que claro. Entonces, esto hay que pensarlo mucho en la vida y no vivirlo con superficialidad, porque entonces nos incapacitamos para la experiencia religiosa y espiritual. En realidad, el hombre está hecho para una experiencia de amor, de amistad, que en sus dimensiones más profundas es espiritual, es íntima. Lo externo expresa eso. Y de hecho, cuando no hay lo interno, lo externo está vacío. ¿O no? Es así. Cualquier encuentro que no tiene una vida interna es vacío, y lo vemos en los encuentros fugaces que vive la gente y que les deja absolutamente vacías, porque no hay una vida interior. El Espíritu realiza esto en nosotros. Trae la memoria de Jesús, que ya os digo que la memoria no es una cosa que nos inventamos, la memoria es un modo de presencia al interior del creyente, hasta llegar a como dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por el Espíritu, Jesús hace morada en nosotros. Las promesas de Juan, cuando dice, vendremos a Él y haremos morada en Él, son la gracia del Espíritu. Hacer memoria de Jesús está ligado a la espiritualidad marial, a lo que es María en la vida cristiana. Guardar las cosas de Dios en el corazón. Este hacer memoria, ¿no?, de Jesús por la experiencia del Espíritu introduce al creyente, nos introduce en una espiritualidad marial. Guardar las cosas de Dios en el corazón. Es una vida que nos vive por dentro. Y por lo tanto, las actitudes, la misión del Espíritu en nosotros y las actitudes de las que yo voy a hablar, que son propias de una vida según el Espíritu, son actitudes profundamente contemplativas. La rumia interna, la escucha interior a alguien que me vive por dentro, la atención íntima, es un modo de vivir atento a la presencia constante de Dios en su reconocimiento. Fijaos, esta experiencia de comunión íntima, espiritual con Dios por el Espíritu, no es un empeño humano. Es una gracia del Espíritu.
Y de aquí brota la vida espiritual. O sea, la vida espiritual no es un empeño. La vida espiritual es el fruto de descubrir que alguien nos vive. La vida espiritual es el cultivo, la escucha de alguien que nos habla. La vida espiritual es la atención a alguien que nos mira. Como yo digo siempre, voy a mirar un rato a aquel que me mira desde siempre. Y eso es la oración. Eso es la oración. Siempre he pensado así, ¿no? Alguien que está todo el día pendiente de mí y un ratito me acuerdo de él y le miro. Pues esto es una experiencia interna de la que brota la vida espiritual, que es la vida según el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu obra en nosotros el misterio de María, porque nos convierte a nosotros en morada de Dios. O sea, nos convierte en casa de Dios, en templo. Por eso dice Pablo en su carta que estamos llamados a ser templos del Espíritu, donde Él se hace presente, se establece. Fijaos que si en el Antiguo Testamento estos salmos tan bellos, ¿no?, que rezamos, que nos enardecen en favor del templo, ¿no? Vale más un día en tu casa que 1000, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido. Fijaos, en esta temática, como Dios ha dado la vuelta, y es que esa casa y ese nido eres tú, para el Dios que te ha hecho su casa, de ti, ha hecho su casa. Hoy que estamos en la visitación, pues llevar al hijo en el seno. Esto es lo que hace el Espíritu como memoria de Jesús. De aquí brota la conformación con Cristo, que no es ser buenos, sino que nos habita de tal modo Él que va haciéndonos actuar como Él es una vida dentro de nuestra vida. Y luego, como último, pues de aquí brota la experiencia pues de esta escucha, de esta atención, de esta contemplación, brota la experiencia, ¿no?, de el Espíritu como maestro y como guía de la vida, que nos lleva a la verdad plena. De nuevo, la verdad no es ninguna conquista, sino que es un fruto de un don, el don de la escucha. La verdad plena sobre Jesucristo, que nosotros no podemos captar desde nuestros criterios, porque la vida de Cristo es el misterio de Jesucristo es un misterio paradójico, de tensiones, de antinomias irresolubles, Dios y hombre, ¿no?, y que en el Espíritu nos capacita para cogerlo en su plenitud, sin reducirlo. Reconociendo, por lo tanto, el señorío de Dios. Por el Espíritu nosotros nos capacitamos para reconocer el señorío de Jesucristo. Por eso dice luego Pablo, nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por la fuerza del Espíritu. O sea, esta experiencia de comunión nos lleva al reconocimiento del señorío de Dios, de su verdad, la verdad de Jesucristo. Los que le veían en la carne, muchos no llegaban a creer en Él, porque solo se puede llegar a creer en la verdad de Jesucristo por el Espíritu. Vale, por último, la siguiente función que el Espíritu obra en nosotros es esta memoria de Jesús, que desata toda la fuerza de la vida interior, que nos lleva a la sabiduría, ¿no?, y el reconocimiento de la fe, la profesión, tú eres el Señor,
y luego que nos mueva el testimonio. Ese sería el tercer punto, ¿no? Como fruto de... Sí, hemos dicho, las funciones, por lo tanto, del Espíritu son hacer memoria íntima de Cristo, que nos lleva al reconocimiento, al acto de fe, tú eres el Señor, y que esto nos convierte en testigos, que hablaremos mañana de esta dimensión. Vale. Las preguntas para la reflexión. Primera pregunta. ¿Vives un cristianismo? Lo voy a hacer un poco como antagónico, seguro que no es así, pero bueno. ¿Vives un cristianismo del recuerdo o un cristianismo del espíritu? Sobre todo para las otras religiones. Esta tarde seguimos. Vale. Segunda pregunta. Quiero que penséis en no es una pregunta, pongo una actividad para luego compartir, ¿vale? Penséis en una de las 4 características del tiempo del Espíritu, ¿no? Que hemos dicho sobre abundancia, universalidad, escatología, gemido. Pensad, quedaos cada uno con una, que más os identifique, que vivís menos, que vivís mejor. Sí, las 4 eran: el tiempo del Espíritu es el tiempo de la sobreabundancia, de la universalidad, de lo escatológico y del gemido. Pues quedaos con una, pensad en una que más os guste, que más os llame, que haya sido vuestro camino, lo que sea, ¿vale? Para poder compartirlo también. Y luego la última pregunta, me gustaría que consideráramos esta experiencia de la vida espiritual como un Dios que nos vive, ¿no? Un Dios que nos vive internamente, ¿no? La morada de Dios en nosotros. Que reflexionéis sobre a ver, es que no me cuesta hacer una pregunta de esto, ¿no? Pero sientes que la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual, tanto de eso en el cristianismo, tener vida espiritual, no sé qué. La vida espiritual es la gracia de un Dios que vive dentro de ti. No se tiene vida espiritual porque se reza el rosario. Ese es el fruto, un modo de expresarlo. La vida espiritual, ¿no? Sientes la vida espiritual como un Dios que vive dentro de ti. Ahora aquí podemos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Son la 1, ¿no? Es la 1. Pues a la 1:15 tenemos la hora intermedia y luego después es la comida, ¿de acuerdo? Gracias.